y me avisan por favor cuando ya vean la presentación puesta. Listo, doctor. Muchísimas gracias, chicos. Muy bien, creo que me escuchan también y ven la imagen. Solo me confirman. Sí, doctor. Ok, gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas que van bien encaminados de la mano y son cosas que vivimos diariamente en este país, en este mundo del 2020. Vamos a hablar del impacto del estrés psicosocial y cómo irlo previniendo. Y vamos a hablar también de lo que es la violencia. En esta primera diapositiva vemos algo con el cual ustedes probablemente están relacionados con el estrés académico. Vemos haciendo examen, leyendo y estudiando de varios apuntes. Eso creo que es el día a día de la mayoría de estudiantes de medicina. Bien, ya ustedes vieron en psicosomática lo que es el estrés, aquí solamente voy a hacer un repaso. El estrés es la respuesta fisiológica, psicológica y del comportamiento del individuo para intentar adaptarse a los estímulos que le rodean. Cada uno de nosotros tiene mecanismos de afrontamiento, tiene mecanismos de defensa. Tenemos en nuestra línea de vida varias experiencias que nos pueden hacer mucho más vulnerables o mucho más resistentes al estrés. Cada ambiente en el cual nosotros nos envolvemos, cada actividad que nosotros realizamos, representa un estrés al cual muchas veces podemos soportar, muchas veces podemos sobrellevar, muchas veces podemos sacar adelante, pero cuando sobrepasa el estrés o las demandas del exterior sobrepasan nuestra capacidad de afrontamiento o sobrepasan nuestros mecanismos habituales de defensa, como resolvemos las cosas, es ahí cuando de repente el estrés nos genera enfermedad. Y ustedes lo vieron en la clase de psicosomática y lo han visto pues como en ansiedad, en depresión y cómo en la vida diaria podemos sobrecargarnos de estrés. Existen profesiones más predispuestas y ahorita en este momento, en pleno 2020, ¿cuáles creen ustedes que sean las profesiones o los oficios o las ocupaciones más estresantes? El campo de la salud, doctor. El campo de la salud, enfermeras, médicos, técnicos de laboratorio, técnicos de radiología. Ahorita, pues, todas esas personas que andan trabajando, ustedes, pues, afortunadamente, por así decirlo, están recibiendo clases desde casa. Eh, pero incluso para personas como yo, que, bueno, yo soy un emigrante tecnológico, no soy como ustedes que nacieron como una tablet con un celular en la mano por su juventud, para mí ha sido mucho más difícil poderme adaptar a esto de la educación virtual. No ha sido algo el cual yo había explorado. Yo estaba acostumbrado a dar clases presenciales, a utilizar mi cara, utilizar mis gestos, utilizar una pizarra para más o menos orientar a mis estudiantes, pero ahora se hace mucho más difícil. Todo esto genera pues mucha ansiedad. También los bomberos, los paramédicos, los controladores aéreos, son personas que viven con mucha ansiedad. Y tenemos también los médicos, las enfermeras que habíamos hablado, los policías en algunos otros países, los bomberos, los controladores aéreos, los mineros, entre otros, aunque cualquier trabajador en algún momento de su vida laboral puede padecerlo. Otros profesionales que tienen mucho nivel de estrés son los docentes. Sé que en medicina muchos estudiantes son padres, son hijos, perdón,
de padres que son docentes, que son maestros, y vemos cómo la docencia también genera mucho estrés dentro de los maestros de educación primaria o los maestros de educación secundaria. Hay dos grandes tipos de estrés. Un estrés negativo, un distrés que nos va a paralizar, que nos va a provocar enfermedades, un estrés que nos va a generar tristeza, que nos puede generar angustia o cualquier otra enfermedad de las que ustedes vieron en psicosomática, es distrés. El distrés puede ser ocasionado por un accidente vehicular, puede ser ocasionado por un asalto, puede ser ocasionado por la muerte de un ser querido. Ese es el distrés. Es un estrés negativo. Tenemos eustrés o el estrés positivo. ¿Cuál puede ser un estrés positivo? Podría ser el elaborar, el prepararse para un examen para pasar una clase, un examen para pasar la residencia, para convertirse en especialista, puede ser el preparar una boda. Si yo estoy queriéndome casar, pues el estrés que me va a generar la preparación de la boda puede ser un estrés positivo. Un embarazo puede ser un estrés positivo si yo estoy buscando ese hijo. El parto, si yo estoy deseando la llegada de ese bebito o de esa bebita, ese es un estrés positivo. Estrés positivo me va a ayudar, por ejemplo, a estudiar, a trabajar, a poderme desarrollar. El distrés, en cambio, me va a limitar y me va a paralizar. Tenemos fuentes esperadas de estrés. Si nos sometemos, si estamos matriculados en una clase, en una universidad, sabemos que una fuente esperada de estrés es preparar una exposición, es prepararse para un examen, para una terna. Si yo me voy a postular para aspirar a un posgrado, sé que dentro de eso que voy a hacer, voy a prepararme para un examen. Es una fuente esperada. Otra fuente esperada de estrés es el nacimiento de un bebé. Si estamos embarazados, esperamos que nazca un niño. Entonces, el primer día de escuela puede ser una fuente esperada de estrés. Podría ser la graduación, es también una fuente esperada de estrés. Fuente inesperada de estrés, pues por ejemplo, yo no me voy a casar esperando que me voy a divorciar a los 6 meses o que voy a quedar viudo al año. Entonces esa es una fuente inesperada. O yo no voy a salir embarazado o no vamos a salir embarazados con mi esposa o con mi novia esperando que va a terminar en un óbito o va a terminar en un aborto. Esas son fuentes inesperadas de estrés. O no voy a salir de viaje y que se dé vuelta la lancha en la que voy a andar o que me vaya a golpear o que me vaya a fracturar, es una fuente inesperada de estrés. Tenemos tres grandes grupos de estresores. ¿Qué cosas los pueden estresar a ustedes, chicos? Una pandemia. Una pandemia. Correcto. A todos nos estresa la pandemia. A todos nos ha estresado la pandemia. Ok, ¿qué otra cosa nos puede estresar? Exámenes. Exámenes, correcto, muy bien. La visita a un dentista. La visita de a un dentista, correcto. Una consulta, bueno, ustedes probablemente no van al doctor, pero yo cuando me voy a hacer exámenes cada 3 meses y que me dan la prueba de realidad, cómo está mi colesterol y mis triglicéridos, a ver si me he comportado, entonces eso es una fuente de estrés. Por ejemplo, cuando me toca ahorita, que solo he andado con pijamas, con scrubs, para ir a trabajar a mi clínica, pues el día que me llegue a poner un pantalón voy a sentir estrés para ver si me queda o no me queda el pantalón de tela de los trajes. Entonces ahí voy a dar cuenta yo, eso me va a generar estrés. Hay estresores, por ejemplo, familiares. Sabemos que lamentablemente ahorita, en estos tiempos o a inicios de la pandemia, porque ya todo el mundo anda en la calle, a inicios de la pandemia, realmente permanecíamos 24/7 con nuestros, entre comillas, seres queridos, que no siempre son queridos. Entonces, eso podría generar estrés. Aspectos laborales también y también los aspectos sociales.
Manifestaciones del estrés. Pues ustedes ya las conocen por psicosomática. Tenemos una respuesta rápida al estrés. Por ejemplo, cuando de repente vamos caminando y nos sale un perro grande, bravo. Cuando de repente estamos en medio de la tigra y nos aparece una serpiente, una culebra. Cuando de repente nos montamos en un taxi, en un bus y nos dicen, alero, dame la hora, entonces ya sabemos que nos está pidiendo el relojito y nos está pidiendo el celular. Entonces, en ese momento de estrés agudo, en una respuesta rápida, tenemos taquicardia, sudoración, midriasis, palpitaciones, piel fría, músculos tensos, eso. Afortunadamente es esto una respuesta rápida y esto probablemente está mediado por adrenalina y noradrenalina. Entonces esto va a ser rápido, va a ser inmediato. Ahí en ese momento se nos puede subir la presión arterial de una forma transitoria, la frecuencia cardíaca y todo esto. Pero es pasajero la respuesta rápida al estrés. Pero ¿qué pasa cuando vivimos en un estrés sostenido? Por ejemplo, ¿quiénes pueden vivir en un estrés sostenido ahorita? Los muchachos, los médicos, las enfermeras que están en la primera línea de combate, en el Hospital Escuela, en el Hospital María, en el Hospital de Roatán, en el Hospital de Occidente, en el Hospital de Olancho. Ese es un estrés crónico, un estrés continuo, todos los días. ¿Y qué pasa cuando hay un estrés crónico? Pues lamentablemente va a haber una respuesta lenta y vamos a tener alteraciones digestivas. Nos va a dar gastritis, cardiovasculares, se nos sube la presión arterial, podemos tener problemas de los órganos reproductores, disfunción eréctil, disminución de la libido sexual, inmunodepresión, que eso es algo muy importante en este momento de pandemia, estar con un buen sistema inmunológico, calvicie, o sea, los que me han conocido, pues yo, pues tanto pelo no tenía, pero tenía pelo. Ahora he optado desde más o menos abril o mayo, he optado por andar pelo. Es más aerodinámico y pues me sirve a mí para estar menos en riesgo. Calvicie, piel, problemas dermatológicos se pueden manifestar a través del estrés crónico, dolores generales y fatiga extrema como manifestaciones físicas de una respuesta lenta al estrés. Alteraciones psíquicas debidas al estrés, la ansiedad, la desconcentración, la disminución del interés sexual, cambios de conducta, la depresión, la frustración, la hostilidad y las alteraciones del sueño. Pero doctor, van a haber unas personas que tienen mayor capacidad. Si ustedes han visto en estas clases, siempre mencionamos factores de riesgo y factores de protección. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para que una persona sea más sensible al estrés? Por ejemplo, al estrés laboral, al estrés social, al estrés familiar. Bueno, en presencia de una enfermedad orgánica. Pensemos en este momento en el paciente diabético, en el paciente oncológico, en el paciente con enfermedad renal, en el paciente hipertenso. ¿Cuál es la visión respecto a la pandemia de estos pacientes? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Puede repetir la pregunta, por favor, doctor? Sí, ¿cómo ven, o sea, cómo perciben esta situación de pandemia y de enfermedad los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes oncológicos o pacientes con una enfermedad orgánica? ¿Cómo pueden verla? Bueno, primero, ¿cómo la ven ustedes que tienen que 22, 23 años? Bueno, yo me siento estresada, pero también si lo vemos en el punto de los pacientes hipertensos, diabéticos, creo que el estrés es todavía mayor. En mi caso, mi mamá, por ejemplo, ella es hipertensa y ella a cada rato, o sea, manifiesta mucho más el miedo a la pandemia que a mí porque han repetido muchas veces eso de las comorbilidades y eso, entonces lo manifiesta más. Correcto, y esto es lo importante de tomarlo en cuenta, porque
una enfermedad orgánica, llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese cáncer, llámese dermatitis, llámese dermatosis, llámese cualquier enfermedad, predispone aún más a un mayor estrés. Y esto es a lo que me refería. Ustedes, como están jóvenes, hablamos que un 80% de la población va a tener manifestaciones leves o incluso son asintomáticas del COVID-19, principalmente en jóvenes. 15% va a tener manifestaciones moderadas y un 5% probablemente requiera estar hospitalizado, y de un 2 a un 3% va a fallecer. La preocupación es a cuál de los tres porcentajes pertenezco yo. Y a medida que avanzamos en edad, mucho más estresante podría ser el contagio. Probablemente usted no se estresa tanto por usted misma, sino porque yo puedo traer, si voy al hospital, si ando en la calle, si ando en una fiesta, si ando en un bar, puedo traer la enfermedad y enfermar a mi mamá. Entonces, todo esto va a generar pues un poco más de angustia y más estrés ante cualquier factor. Abuso de drogas. Lo vimos lamentablemente. El consumo de drogas o de alcohol va a generar mayor dificultad y mayores problemas. Falla en las relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que más se enferma a la gente, chavos? Y yo que estoy en la consulta externa de mi consultorio. La mayoría de pacientes llegan por problemas con la esposa, con el esposo, con el novio, con la novia, con los jefes, con los compañeros de trabajo, con relaciones o factores no sanados con la mamá, con el papá. Hoy casualmente una de las pacientes nuevas que manejé de forma virtual es una cipotía de 15 años que se quiere morir y cuyo único sueño de ella es tener una familia normal. ¿Y qué es la familia normal? Mamá y papá en Honduras, con ella y con su hermana gemela. Eso es. Sus papás están en España. Ella quedó de un año aquí en Honduras cuando los papás se fueron. Y el sueño de ella es tener un papá y una mamá. Y ella dice, ¿cómo es posible que yo haya visto a mis compañeros en el colegio, en la escuela, celebrando el Día de la Madre, y que mi abuela tenía que ir cuando podía ir a la celebración, y yo miraba al resto de compañeros con sus mamás? Entonces ella resiente todavía, hasta la fecha, resiente el hecho de que ella no se crió con ellos. Las fallas en las relaciones interpersonales. Responsabilidad de otras personas. ¿Quiénes son hijos de maestros? Yo, Ok. ¿Dan clases todavía sus papás? sí, todavía. Ok. ¿Cómo la están pasando con esto de la pandemia y las clases virtuales? Horrible. ¿Por qué? Porque, bueno, mi mamá es maestra de niños chiquitos y de primaria, así, hasta 3er grado. Y le cuesta mantener la atención y los padres están al par dándole la respuesta a los niños y los niños se distraen y los jefes la están molestando mucho, que entregue aquí, que entregue allá y bueno, un solo relajo. Correcto. Entonces, esto también, o sea, quise traer a colación a los docentes, porque son personas que son responsables de los niños y de adolescentes. Entonces, pasan muy estresados. Las enfermeras, imagínense el grado de ansiedad y de estrés que pueden vivir los médicos que están en las salas COVID, las enfermeras que están en las salas COVID, los niveles de estrés y de ansiedad que pueden estar viviendo en este momento. Es importante tomarlo en cuenta. Dificultades laborales. Hoy casualmente estaba viendo una noticia del Hospital Mario Mendoza de que ya no hay dinero para poder facilitarles el transporte a las enfermeras y el personal que asiste.
que no hay dinero para poder atenderlos. Entonces, esto también se vuelve dificultad. Hace unos meses, unas semanas atrás, creo que en esta semana surgió una noticia de la gente de Copeco que no le habían pagado el salario. Entonces, esto genera mucha angustia, mucha preocupación. Igual, hace unas semanas atrás hablábamos o mencionaban las noticias de médicos que no se les había pagado sus meses de trabajo. Entonces, todo esto va a provocar preocupación y estrés. Sedentarismo. ¿Cuántos de ustedes han aumentado de peso durante esta pandemia? Escucha que bien, los felicito, Yo, se han mantenido. Ah, una persona, ok. no igual, doctor. Lamentablemente porque no hay mayor actividad física que podamos hacer. Y estamos encerrados en nuestra casa y antes ustedes subían hasta el quinto piso, hasta el sexto piso, que andaban de la facultad al hospital escuela, que después iban a tal lugar. Entonces muchas veces eso de caminar ayudaba pues a mantenerse en línea. Pero ahora que recibimos clases, podemos recibir clases desde nuestra cama, mientras estamos acostados. Pasamos mucho tiempo en la casa donde podemos abrir la nevera y estar comiendo frutas, que estar comiendo chocolates, que churros, que galletas, etcétera, etcétera, etcétera. El sedentarismo puede también ser un factor de riesgo para desarrollar enfermedades médicas y esto después va a traer consecuencias. Desequilibrio ambiental también es importante. Los primeros meses de esta pandemia que se nos incendió Tegucigalpa, lamentablemente era un montón de incendios por todos lados, que estuvo prácticamente como un mes todo grumoso el ambiente. Esto también provocaba molestias. Y acontecimientos amenazantes, vitales o mortales como lo que estamos viviendo hoy en día. Esos son factores de riesgo. Bien, no voy a entrar en detalles en cuanto a las personalidades. Dentro de los factores de riesgo a nivel personal estamos hablando de la personalidad tipo A y tipo B. La personalidad tipo A son gente competitiva, gente agresiva, ambiciosa, centralizados y preocupados por el tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, a nivel de medicina, hay muchos profesionales del área de la salud que tenemos personalidad tipo A. Hay otro grupo de personas que son personalidad tipo B. Son poco competitivos, son pasivos, son generosos, saben delegar, hacen uso de sus datos libres. Ellos no se andan estresando y son personas más tranquilas, pero tan tranquilas que hasta pueden procrastinar. Entonces hay que ser un equilibrio entre la personalidad tipo A y la personalidad tipo B. En medicina habemos más tipo A. Bien. Dentro del punto de vista laboral o de trabajo, ¿qué cosas nos pueden generar estrés? La jornada laboral. Actualmente, y ahí los que participaron que con los padres, o sea, yo les digo, yo me canso más ahorita que estamos de forma virtual dando clases que de forma presencial. O sea, además de yo dar las clases, ustedes ya saben, yo descargo. Con ustedes hace más o menos unas 2 rotaciones atrás, creo, no, miento, todo lo que va desde este segundo semestre, he aprendido a utilizar el Teams. Yo no había utilizado Teams, yo estaba con Webex y estaba con Zoom y yo me había adaptado a esas 2 aplicaciones. Pero después de que Webex ya reducía el tiempo de clases a 50 minutos, pues ya tenía que buscar un tipo de aplicación como esta, que la da la universidad o que yo la tengo dentro de mi plan, el Teams, y esto favorecía, pues porque tenemos tiempo ilimitado para tener este tipo de reuniones, pero a veces esto se queda friseado, a veces se queda congelado y no hay forma de hacerla marchar. La jornada laboral ahorita con el teletrabajo se ha extendido. Todavía llegan correos a las 7, 9, 10 de la noche y hay que contestarlos. Entonces, a veces hay una jornada extensa de trabajo que no corresponde al salario que la persona está recibiendo. Productividad. Hay personas como en
bancos, los que venden tarjetas de crédito, los que están recuperando préstamos, los visitadores médicos, son personas que trabajan en función de comisiones y de productividad. Tienen un salario base, pero si sobrepasan las metas, pues van a tener mayores ingresos y su productividad va a ver reflejado en el cheque a final del mes. Esto genera mucho estrés para las personas que tratan de llegar a la meta en los últimos días del mes. Salario. No siempre el salario es competitivo, no siempre el salario responde a las exigencias o las demandas del trabajo. Por ejemplo, el estar expuesto 24/7 o 2-3 veces por semana al trabajo es de una sala COVID donde está conviviendo con una carga viral alta por mucho dinero que le ofrezcan a alguien, pues no va a compensar la ansiedad y el miedo a contagiarse o a contagiar a los suyos. Entonces, a veces, el que se atrasa en el salario también es un factor de riesgo. Horas extras. Tenemos hora de entrada, pero lamentablemente no tenemos hora de salida. Entonces, las horas extras no siempre se pagan. Y no son justificables. Digamos, ustedes cuando estén en el internado, cuando entren al internado, entonces van a ver que ustedes tienen hora de entrada, pero no tienen hora de salida. Hasta que terminen el último trabajo, o se pueden ir a sus casas. Inseguridad en el empleo, lo vimos reflejado en algunos médicos que fueron contratados para esta pandemia del COVID y que se les aseguró a través del diario La Gaceta que iban a tener su acuerdo, pero lamentablemente a los meses, en el mes de agosto o en el mes de septiembre, se les suspendió los contratos en el Seguro Social. Entonces esta inseguridad de estar empleados y de suspenderse los contratos puede generar también miedo. Hay muchas personas que fueron suspendidas al inicio de la pandemia y todavía no saben si se van a reincorporar o no, o si van a cerrar las empresas donde trabajan. El pluriempleo, que trabajen en el hospital escuela, que después vayan al militar, que después vayan al hospital infantil, todo esto genera mucha angustia. Entonces hay enfermeras y enfermeros que trabajan en 2 lugares diferentes. Imagínense el estrés que puedan sentir ellos en aquel tiempo donde no había transporte para poderse movilizar. Otro factor de riesgo a nivel de trabajo son las relaciones con los compañeros y los superiores. Lamentablemente, no hay un lugar, un trabajo ideal. Podemos tener buenos jefes, podemos tener malos jefes, podemos tener buenos compañeros, pero también podemos tener malos compañeros. Factores familiares, las relaciones conyugales. Lamentablemente estamos, al inicio de la pandemia estuvimos en confinamiento, lo que provocaba estar 24/7 con nuestras parejas. No siempre nuestros esposos y nuestras esposas son las personas a las cuales amamos. Hay muchas familias que estaban a punto de divorciarse y que con el confinamiento pues hicieron que se suspendieran estos trámites de divorcio y de separación y les tocó convivir 24/7 con estas personas. A veces no se está no se está bien con los hermanos o con los familiares, entonces esto puede traer conflictos dentro de la familia y dentro del hogar. Relaciones con los hijos, esto también puede generar lamentablemente fricciones cuando los hijos son rebeldes, cuando los hijos son malcriados. Ahorita la educación de los hijos, yo no sé que si tienen hermanos pequeños, ustedes que están recibiendo clases así como ustedes a través de las plataformas virtuales o sobrinos. Sí, yo tengo un sobrinito. ¿Y cómo estamos de estrés a consecuencia de esas clases? Horrible, porque el niño no pone atención y los docentes, no sé, bueno, no se esmeran tanto. Bueno, como dice Norma, no pueden tener el control sobre el niño y, ay, no, eso lo relajo. Correcto, entonces esto está generando mucho más estrés. Estamos pensando en gente que quedó desempleada durante el inicio de la pandemia y a lo largo de la pandemia que han cerrado negocios y que tienen que pagar matrícula de colegio, tienen que pagar mensualidad. Entonces todo esto genera estrés.
Y está la situación. ¿Qué tanto van a aprender estos chiquitos en las clases virtuales? Créanlo, uno de los objetivos por los cuales yo grabo las clases es porque aquí se pueden conectar conmigo, claro está, se pueden conectar, pueden participar o pueden tener su teléfono conectado y ustedes viendo televisión o escuchando música o platicando o alguna otra cuestión, pero por lo menos a mí se me ocurrió empezar a grabar las clases porque ustedes en algún momento cuando llegue a tocar presentar examen, ustedes van a tener la oportunidad de repasar estas clases así como lo están recibiendo ahorita. Convivencia con los ancianos. Los abuelitos son difíciles, tienen su carácter y lo que ellos dicen, eso es. Entonces, esto también puede generar, también los adultos mayores necesitan más cuidados, necesitan más atenciones. Y cuidados de familiares a enfermos, también es importante, este es un factor estresor. Pensemos en el síndrome del cuidador, cómo ellos se agotan por estar cuidando a sus seres queridos. Bien. ¿Qué pasa con el estrés en niños y adolescentes durante la pandemia? Si nosotros, los adultos y los jóvenes, no estamos preparados para afrontar lo que este 2020 nos ha traído, mucho menos están los niños y los adolescentes. Están viviendo una nueva realidad, una realidad de la noche a la mañana. Estos chiquitos fueron suspendidos de sus clases, dejaron de ver a sus maestras, dejaron de ver a sus compañeros, jugar con sus amigos, mantenerlos encerrados dentro del hogar. Poco a poco los niños y los adolescentes están saliendo a las calles y esto también genera bastante estrés porque ellos podrían ser asintomáticos y traer el virus a los hogares y enfermar a los abuelitos, a las abuelitas, a los tíos, a los pacientes que tienen más factores de vulnerabilidad. Sabemos que los niños son súper contagiados, súper transmisores de la enfermedad. Como los niños tienen menos tiempo y menos capacidad de divertirse o de jugar en las áreas libres, entonces hay un incremento de la inactividad y de sobrepeso. Estos niños a veces no pueden manejar emociones, no pueden expresar emociones, entonces podrían presentar angustia y tristeza leves, insomnio, irritabilidad, aburrimiento, sentirse emocionalmente exhaustos, nerviosos, entre otros, principalmente los niños que están expuestos a la educación de forma virtual. Y esta es otra realidad que no podemos obviar. Lamentablemente, el Papa Francisco mencionaba en la misa al inicio de la pandemia que todos estamos en el mismo mar, pero lamentablemente no estamos en el mismo barco. Para unos, el estar confinados en las casas sirvió para poderse echar unas cuantas series en Netflix o Amazon, para poder hacer ejercicio desde casa, para poder leer, para compartir más en familia. Pero lamentablemente hay otro grupo, reducido o grande, que el estar 24/7 con sus padres, con sus madres, con sus hermanos, con sus primos, con sus tíos, representó un incremento de la violencia física, de la violencia psicológica e incluso de la violencia sexual. Porque lamentablemente muchos de los abusos sexuales que se dan en los niños y en las niñas son provocados por miembros de la familia. Y el salir de las casas a trabajar o a ir a la escuela servía como una distracción y como algo que les permitía poder divagarse y alejarse de las agresiones, de los agresores. Bien, ¿qué cosas podrían estresar a la gente en el tiempo de la cuarentena? La duración de la cuarentena. En aquel inicio de la pandemia, estamos hablando de marzo, abril, mayo, tal vez. La gente se angustiaba y ahorita Europa está viviendo la segunda ola, que lamentablemente está generando mayores niveles de contagio y han restringido nuevamente las libertades dentro de las ciudades grandes. Entonces el volver al confinamiento genera estrés, el volver a estar aislado genera estrés. Entre más larga es la cuarentena, más larga es el confinamiento,
más estrés va a generar. Miedo al contagio o a la infección, ya lo mencionaron por ahí. Da miedo, o sea, da miedo. Yo me paso tomando mi vitamina D, paso tomando mi vitamina C, paso tomando mi multivitaminas, trato de comer lo más sano posible. Y cuando me toca ir a dar consulta de forma presencial a mi consultorio, voy con mi doble mascarilla, voy con mi careta y voy así, pues confiando en la misericordia de Dios que no me vaya a contagiar yo y no voy a venir a contagiar a mi gente aquí a mi casa, pues. Me hago las pruebas todos los viernes para saber si estoy limpio y si me llevo a contagiar, pues actuar de una forma inmediata. Otro estresor durante la cuarentena es la frustración y el aburrimiento. Suministros inadecuados. Al inicio de la pandemia la gente compró bastante papel higiénico, no sé para qué, pero era algo que de repente generaba mucha ansiedad. Comprar comida, comprar arroz, comprar frijoles, etcétera, etcétera, etcétera. Información inadecuada. Poco a poco se ha descubierto más sobre el virus y hay unas medidas que de repente pueden ser tomadas en consideración y hay otras que se puedan relajar. Entonces esto es importante. Finanzas es un factor que preocupa a nivel de la pandemia y pospandemia. Muchos negocios han cerrado, muchas MIPYMES han cerrado, muchas empresas y microempresas han cerrado. Hay personas que están quedándose sin empleo. Esto va a generar mayor angustia y problemas económicos. Y el estigma. Estigma al personal de salud, estigma a las personas que se han contagiado, etc. ¿Qué pasa con el personal de salud? El estrés, la salud mental en personal de salud. Lamentablemente, el personal que está en la primera línea de combate de esta enfermedad tiene alto riesgo de contagio y falta de protección adecuada. Sabemos, lamentablemente, que ha habido un mal manejo de la pandemia desde el punto de vista de las autoridades, desde el punto de vista de los expertos. No ha sido una dirección manejada por especialistas en salud pública, en epidemiología, sino que han sido personas que están buscando más intereses económicos que preocupados por la salud. Entonces hay mayor riesgo de contagio y falta de equipo de bioseguridad personal. Hay aislamiento, ¿por qué? Porque tanto de forma voluntaria o involuntaria, los miembros de la salud se han aislado de sus familias. Incremento de la demanda de trabajo. Yo estoy yendo 3 o 4 días a la semana a mi consultorio. Manejo pues alrededor de 6 cupos diarios y tengo prácticamente dos pacientes en sobrecupo al día. Entonces, lo más que yo puedo ver en una mañana son 6 pacientes. O sea, y por lo general tengo 2 o de 1 a 3 pacientes en sobrecupo para ese día. Si alguien cancela un día antes, ese paciente que está en lista de espera llega. Y esto se ha ido incrementando lamentablemente porque la salud mental también se está viendo afectada. Frustración, cansancio por jornada laboral y falta de contacto familiar. Estudios en las primeras semanas de la pandemia en China, en Wuhan, encontraron que el personal de salud, en 230 profesionales de la salud en la primera línea de combate, encontraron que de estos 230 profesionales, el 23.1% sufrían ansiedad y 27.4% ya tenía criterios para trastorno de estrés postraumático. Y en un estudio entre el 29 de enero y el 3 de febrero de 2020, en 1.257 profesionales de salud de 34 hospitales de China reportaron síntomas depresivos en un 50%, síntomas ansiosos en un casi un 45%, insomnio en un 34% y reacción de estrés en un 71.5%. La mayoría de estos personales de salud eran enfermeras. Y también existe la posibilidad del estigma al personal de salud y el trauma vicario. El trauma vicario significa que yo me puedo enfermar como médico, puedo tener reacción de estrés agudo, estrés postraumático, ansiedad, depresión, por ver
ancianos, adultos, jóvenes muriendo por COVID-19. Entonces, no son mis papás, no son mis abuelos, no son mis hijos, pero el estar expuesto constantemente a este tipo de factores pueden provocar que yo me enferme. Entonces, ¿qué se necesita hacer desde el punto de vista de la salud mental en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de confinamiento? ¿Qué hacer? De acuerdo a la experiencia de otros países, poder identificar los grupos de riesgo. ¿Quiénes son los grupos de riesgo, muchachos? Los médicos, las enfermeras, los adolescentes, los enfermos, los diabéticos, los hipertensos, todos aquellos que podrían sentirse más afectados en cuanto al contagio. Los pacientes con enfermedades mentales ya previamente existentes antes de esta pandemia. Ya identificando a estos grupos de riesgo, pues se debe de crear equipos multidisciplinarios. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas funcionales, fisiatras, trabajadores sociales, que puedan identificar tanto en la población general como en la población, el personal de salud, y crear grupos de equipos multidisciplinarios que estén atentos a los posibles cambios de conducta y de ánimo en la población. Mejorar el tamizaje de las enfermedades mentales, porque esto lamentablemente es la segunda pandemia. O sea, está la pandemia del COVID-19, pero ya está surgiendo desde ya. Y no es esto, no es la siguiente pandemia, mejor dicho, es la pandemia que se está dando ahorita, el incremento de los problemas de salud mental. Intervención psicoterapéutica en aquellos personajes, en aquellas personas que están sufriendo ansiedad o depresión. Intervención al personal de salud es bien importante porque ellos tienen que estar bien para poder ayudar a los demás, y brindar información adecuada a la población, porque hay un montón de cadenas, lamentablemente, que en vez de favorecer la salud mental de la población, más bien está ocasionando mayor riesgo. ¿Qué puede provocar ansiedad en el personal de salud? Mayor estrés en el personal de salud. La saturación de los servicios de salud. Estamos esperando, lamentablemente, la segunda ola. Vemos poco a poco cómo se están llenando los hospitales de Olancho, los triajes de Olancho, los hospitales de Roatán, Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas, Francisco Morazán, San Pedro Sula. Lamentablemente están saturados los servicios de salud. Hay mayor riesgo de estrés y riesgo de contagio entre el personal médico, que ya lo habíamos hablado. Equipos insuficientes e incómodos. Cada uno de los médicos que están trabajando en la primera línea de combate, muchos de ellos están utilizando, comprando su propio equipo de protección. Exposición al desconsuelo de las familias cuando ven un pariente que ha fallecido, o cuando de repente como médico me toca llamar para transmitirle la información a los familiares de que su paciente acaba de fallecer. Y los dilemas éticos y morales, bien lo decía la doctora Palou hace unos meses atrás. Lamentablemente el personal de salud va a tener que decidir quién vive y quién muere, pero no permitirle al abuelo o a la abuela sobrevivir porque hay una persona más joven esperando un ventilador mecánico, eso es un dilema. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones de autocuidado del personal de salud? Cuidar necesidades básicas: dormir bien, comer bien, eso es imprescindible, eso es muy importante. Descansar de 6 a 8 horas diarias, y descansar no solamente dormir, sino desconectarse. Crear rutinas de fuera de trabajo, jugar con los perros, con las mascotas, leer un libro, hacer ejercicio, buscar aficiones o hobbies que hacer, mantener contacto con familiares y compañeros y colegas a través de videollamadas, a través de la plataforma Zoom, a través de conversaciones telefónicas. El objetivo es eso, mantenernos conectados. Autoobservación de las emociones. Ser médico o ser enfermera no implica que no vamos a sentir, que no nos vamos a sentir tristes, que no nos vamos a sentir frustrados. O sea, no sé ustedes, pero yo sí me sentí indignado y me sentí impotente
con esa noticia que salió, creo que fue el día de ayer o salió el día de hoy, de una discoteca que abrió sus puertas a la población juvenil y que de repente estaban bailando y estaban en gran holgorio y que se pudieron contagiar. Ayer casualmente a uno de los pacientes que atendí me estaba comentando que su hermano su hermano de 20 y tantos años de edad salió contagiado de COVID-19, que lo suspendieron de trabajo y lo mandaron a incapacitar y a reposar y a aislarse. Y el inteligente del muchacho andaba veraneando, se fue a una playa, sabiendo que estaba contagiado, sabiendo que estaba enfermo. Como él no sentía ningún síntoma importante, le valió. Eso es indignante porque ahí pudo haber estado mi mamá, pudo haber estado mi primo, pudo haber estado mi hijo y pudo haber traído ese virus. Entonces es bien importante tomar eso en consideración. Otra cosa, pues llevamos ya prácticamente 6, 7 meses esperando los hospitales móviles y eso también genera frustración, provoca enojo y cólera y la otra pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? Eso también llena de malestar al personal de salud, sabiendo que ahorita casualmente estaba viendo mi Facebook antes que comenzamos. Y es bien importante, es pues darnos cuenta pues de que podemos sentir y que ese tipo de conductas, esta insensibilidad, este desinterés por las autoridades y por la población general de cómo nos podemos sentir como personal médico puede generar mucho dolor. También hoy casualmente me enteré que un colega que ya tiempos no miraba falleció y falleció a consecuencia del COVID. Eso también frustra. Limitar la exposición a medios de comunicación también es un factor importante y en el equipo de salud conformar grupos de autoayuda. Bien, ya para terminar este primer tema, hay que crear horarios, un horario. El horario, aunque yo esté trabajando desde mi casa, desde telemedicina o teleconsulta o teletrabajo, es bien importante crear horarios y crear un espacio donde yo tenga establecido mi lugar de trabajo. Yo no me conecto desde la sala de mi casa, no me conecto desde la cocina, no me conecto desde mi cuarto, yo tengo un cuarto extra en mi casa. Entonces este cuarto lo acondicioné, puse un escritorio, puse unos cuadros, puse un televisor, la impresora y desde aquí estoy dando la telemedicina y estoy dando las clases virtuales. Mi objetivo es que este espacio solamente lo utilizo para mi horario de trabajo y el día yo termino mis clases a las 4 o 5 de la tarde y yo me desconecto de la computadora y me desconecto de esta oficinita. Participa. Me mandan correos los fines de semana. Yo descanso los fines de semana en la medida de lo posible y contesto el lunes a la hora de oficina de 8 a 5 de la tarde. Participación. Entre más personas involucremos en nuestro trabajo, más hagamos una distribución equitativa del trabajo, será mucho más fácil. Si concentramos toda la responsabilidad del trabajo, pues nos vamos a cansar. La carga de trabajo debe ser distribuida de forma eficiente. Comer bien, ni cargarnos ni aguantar hambre, porque esto nos va a hacer daño. Una dieta balanceada, más en estos momentos. Deberíamos todos tener una estabilidad laboral para poder cumplir con nuestras necesidades básicas y poderlas satisfacer. Ejercicio físico en la medida de lo posible, reposo el tiempo que tengamos disponible. Eso es importante. No usar drogas y tener tiempo de ocio. Eso es importante. Bien. ¿Cómo podemos manejar el estrés nosotros con afrontamiento activo? Esto significa que tenemos una tarea que realizar, entonces desde ahí desde que nos asignan la tarea, vamos a empezar a recoger toda la información, a crear un plan de trabajo que nos sirva para poder
cumplir con nuestras demandas y cumplir con las exigencias en tiempo y forma. El trabajar a última hora no va a funcionar, lamentablemente no. Vamos a tener que afrontar activamente es organizarnos y estructurar un plan de acción para cumplir con esa demanda o esa exigencia que nos están solicitando. Aprendizaje de la experiencia. El estudiar un día antes no me sirve para pasar cirugía. Ok. Entonces debo de prepararme desde el inicio de la pasantía y aprender de esa experiencia para no volver a cometer el mismo error. Elaboración de un plan de acción va junto con lo anterior, con el afrontamiento activo. Entonces voy a hacer un organigrama, voy a hacer un esquema de cómo voy a ir día con día y planificando las clases. Es lo que yo les entregué el primer día de clase en esta rotación. Elaboré una jornalización y en base a esa jornalización nos hemos estado dirigiendo. Reinterpretación positiva. Bueno, las cosas no siempre van a salir como nosotros queremos, lamentablemente. Entonces hay que buscarle la reinterpretación. Tenía un viaje. Este año tenía ganas de ir a Dubái como el año pasado. Porque el año pasado también tenía ganas de ir a Dubái, no fui. Ni este año tampoco, pero bueno, por la pandemia no fue. No ocurrió, ¿verdad? Tampoco porque no tenía el dinero suficiente. Pero de alguna forma estamos reinterpretando positivamente a saber de qué me libró Dios. Por eso se me punchó la llanta, por eso se canceló el vuelo, por eso no hice examen hoy, por eso no entré a la residencia, porque a saber de qué me libró Dios. Es una reinterpretación positiva. Y la negación, que también es una medida de protección y de afrontamiento que lamentablemente no funciona, que es insostenible, que tarde o temprano, y más temprano que tarde, la realidad nos va a pasar cuenta. ¿Preguntas o comentarios sobre estrés, muchachos? No, doctor, por mi parte no. No, doctor. Muy bien. No, Muy bien, gracias. Entonces vamos a hablar de la violencia. Ay, bueno, tenemos salud mental, pues eso es lo que vamos a ver. Estas son algunas noticias, no me voy a detener mucho en estas noticias, son algunas noticias que han salido en los periódicos en los últimos años. Las notas rojas de los periódicos. Ustedes ven, todo habla de muerte. Justicia para Silvia, afortunadamente el mes pasado, creo, o a inicios de este mes se hizo justicia para Silvia, no la vamos a recuperar, pero por los momentos el asesino, el que le quitó la vida, pues ya está cumpliendo condena en la cárcel. Esta jovencita que miran ahí era una residente de pediatría, creo que de la ciudad de Monterrey. Lamentablemente era excelencia académica, lamentablemente sufrió bullying y mobbing en el hospital donde estaba ejerciendo su primer año de residencia de pediatría y tomó la decisión de suicidarse a consecuencia del abuso, tanto de sus superiores como de sus compañeros. Y esta es una imagen a la cual estamos acostumbrados en los últimos años en Honduras, lamentablemente, cómo la policía se ha convertido en enemigo del pueblo y cómo nos han agredido. Y esta es otra imagen bastante reciente, creo que se dio en el mes de agosto, julio o agosto, de un ladrón que se metió a robar a un busito en México y cómo estos muchachos en la desesperación y en indignación que les estaban asaltando, pues decidieron golpearlo y terminó falleciendo el muchacho. Bien. Definiciones de violencia hay muchas, pero nos vamos a detener y nos vamos a tomar en cuenta esta de la Organización Mundial de la Salud del 2002. Es el uso deliberado de la fuerza física o del poder contra uno mismo, contra otra persona o contra una comunidad. Y quiero recalcar el poder, porque a veces pensamos que la violencia puede ser física o psicológica, pero la corrupción también es un tipo de violencia. El robar, el ocupar un lugar de poder o de autoridad y beneficiarse también es un acto de violencia, que no lo vemos porque es como dirigido hacia una comunidad, no es a una persona en particular. Y este uso deliberado
está planificado o se realiza con el fin de provocarle un daño, provocarle la muerte, daño psicológico, trastorno del desarrollo o privaciones a la otra persona o a la comunidad. Esa es la violencia, el uso deliberado de la fuerza física o del poder para causarle daño a sí mismo, a otra persona o a la comunidad. La prevención de la violencia hoy por hoy en siglo XXI se ha convertido en un tema de prioridad en la salud pública. La violencia ha provocado ausentismo laboral y pérdida de la productividad del país. ¿Cuántos negocios, cuántas pulperías, cuántos mercaditos han cerrado lastimosamente por el impuesto de guerra? Al inicio de esta pandemia, un muchacho recuerdo su historia y me conmovió cuando la escuché y cuando la vi al inicio de la pandemia, de un muchacho en San Pedro Sula que había quedado desempleado y empezó a él promover un pequeño negocio de venta de comida en una calle, en una esquina. Y los malvivientes llegaron y no les bastó robarle que le quitaron la vida. La violencia, lamentablemente, en nuestro país es favorecido por el narcotráfico. El narcotráfico provoca un incremento de la violencia. El mayor número de armas de fuego que mucha población la utiliza como disque para protegerse. Desigualdad social, el desempleo y la desensibilización ante la violencia. Esto de la desensibilización ante la violencia se da por los medios de comunicación cuando de repente exponen de una forma muy grotesca, muy dantesca, los hallazgos de un cadáver, los hallazgos de un ahorcamiento, los hallazgos de un accidente. ¿Qué decía la población hace unos 5 o unos 10 años atrás cuando salía un costalado en alguna colonia? ¿Cuál era la expresión de la gente cuando miraba un encostalado o cuando miraba un decapitado? O cuando aparecía un muerto en las calles? Que se lo merecen, que a saber en dónde andaban o en qué pasos. Correcto, entonces, ahora actualmente, pero antes era muy preocupante para la población. Uy, apareció un muerto y quién habrá sido. Ahora es tan fresco. O sea, encontramos un muerto, es como que encontremos un gato muerto. Bueno, a mí me duele cuando veo un gato muerto o un perro. Pero hay gente que no, o sea, lo ve con tanta indiferencia como algo normal. Lamentablemente nos hemos desensibilizado por la violencia, por el narcotráfico, el mayor número de armas de fuego, la desigualdad social y el desempleo. Hay otras formas de violencia, además de la violencia física está la patrimonial, está la violencia psicológica, está la violencia sexual, está la violencia obstétrica, está el mobbing o el acoso laboral, está el bullying o el acoso, la violencia social, la violencia delincuencial. La violencia es un factor psicosocial que frecuentemente afecta la estabilidad psíquica de la persona que la sufre, produciendo alteraciones como nerviosismo, como inseguridad, como inestabilidad emocional, y falta de salud mental en la población. La acentuación de la violencia en el país, en la comunidad, ha llevado a un sentimiento de inseguridad muy alto en las distintas zonas de la ciudad. Podemos reconocer colonias, barrios, calles, sectores de cada ciudad, de cada municipio que no consideramos como seguros. Cada vez están apareciendo en las colonias circuitos cerrados, videocámaras, obviamente videos de seguridad, cámaras de seguridad, sistemas de seguridad, portones elevados, muros elevados, con el fin de sentirnos un poco más seguros.
Los medios de comunicación también, lamentablemente, los medios de comunicación también fomentan la violencia, mandándonos mensajes a través de las novelas, de las teleseries, a través de las noticias. Y estas noticias que se transmiten por los noticieros, valga la redundancia, pueden provocar incremento del temor y problemas de salud mental en la población, generando depresión, trastorno de estrés postraumático y cambios del estado de ánimo. Tenemos, por ejemplo, HCH, Última Hora, Canal 36, TVC, que hubo TV, que también se ha vuelto un canal tóxico que hace que la población viva con los nervios de punta. ¿Y por qué se ha dado el incremento de la violencia en los últimos años en el país? Desempleo, falta de educación. Exactamente, muy bien. Por eso es una familia. Tenemos un sistema de salud, con pobre calidad de atención, un sistema de salud que no suple las necesidades de la población, y vemos a la gente cómo tiene problemas y que anda robando y que anda necesitando pues un apoyo y que se expone. Un sistema de justicia incapaz de controlar y prevenir el delito también. Vemos cuánta gente se interesa por sus propios medios utilizar la justicia, pues cuando ven que no, la justicia no cumple con sus expectativas o no los condena, entonces lamentablemente pues ellos agarran la justicia por sus propias manos. Una población con problemas económicos y la existencia de conflictos políticos. El miedo, la inseguridad, la ansiedad, la angustia, la inestabilidad física y psíquica son consecuencias de la violencia en la población. Los cambios de conducta y estilos de vida. Antes la gente podía salir a la 1 o 2 de la mañana de las discotecas, ahora ya no lo hace. Entonces ya ha generado limitaciones. ¿Qué hacen las autoridades o qué hace la policía? Pues da una sensación inmediata de seguridad, capturas masivas y el encarcelamiento de jóvenes delincuentes para ofrecer esa sensación de seguridad. Lamentablemente, si este delincuente, entre comillas, no tiene una denuncia estipulada, lamentablemente esta persona no va a permanecer mucho tiempo en la cárcel. El abandono de muchas zonas por temor a ser víctimas de delincuencia, al pagar vigilancia privada o el no frecuentar lugares identificados como peligrosos, calles o ciudades, ha sido lo que normalmente nosotros, la población buena, la población honesta, ha tratado de utilizar para protegerse de los delincuentes. Los ladrones y los asesinos están libres y lamentablemente los buenos estamos encarcelados. ¿Cuáles son las repercusiones en las víctimas? Tanto las víctimas directas como las víctimas indirectas presentan mayor riesgo de sufrir ansiedad, de sufrir depresión y trastornos de estrés postraumático, y no solamente los que viven el evento, sino los que han vivido la situación de verle, vaya, no soy yo el que fui asaltado, pero fue mi novia, o fue mi mamá, o fue mi hermana, eso me va a generar estrés. Comportamientos alterados y antisociales, abuso de alcohol, comportamiento suicida, embarazos no deseados, disfunciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual o conflictos familiares. Discapacidades permanentes por lesiones medulares, por accidentes, por golpes y por
a agresiones a arma blanca o arma de fuego. Bien, es importante tener en consideración que hay algunos trastornos mentales que podrían ser más proclives o más sensibles a la violencia. Tanto el agresor como la víctima podría presentar trastornos de personalidad severos. ¿Cuáles trastornos de personalidad favorecen la aparición de la violencia? El trastorno límite de la personalidad, el trastorno disocial de la personalidad, el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad son mucho más fáciles en relación a la violencia. Cuadros cerebrales orgánicos, el retardo mental o los pacientes con demencia pueden ser violentos contra sus miembros. La psicosis, lamentablemente, puede generar también violencia. Y pacientes con consumo de alcohol y de drogas también, lamentablemente, se van a ser más violentos. Bien. La violencia es una conducta, lamentablemente, que se aprende. Entonces, la violencia está con el modo en que nosotros desde niños construimos nuestros esquemas mentales en base a nuestras relaciones con nuestros padres y nuestros hermanos en nuestros hogares. Un niño que ha sufrido experiencias de maltrato tiene dos opciones, ser agresor o ser víctima. Y existe una correlación entre el maltrato infantil, un bajo coeficiente intelectual y los comportamientos violentos. Entre menos inteligente soy, más fácilmente caigo en la violencia. Y viceversa. ¿Qué va a favorecer a que una persona sea mucho más violenta? El trato de los padres hacia los hijos. Cuando yo he sido agredido cuando niño, yo veo el maltrato como algo normal, entonces lo puedo reproducir con mi novia, con mi novio, con mi pareja, con mis hijos. Si yo vi que mis papás se maltrataban, se golpeaban, se insultaban, entonces yo pienso que es algo normal y yo voy a buscar inconscientemente una pareja con cual repetir ese mismo esquema. O voy a permitir que mi pareja me violente y me agreda. Y cuando el sistema legal no funciona, entonces yo utilizo la violencia como la forma de establecer la justicia. Y ya para terminar estos temas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo podemos prevenir la violencia? Desde la familia, descartar el castigo físico. No podemos mantener el castigo físico como una forma de prevenir la violencia, solucionar los problemas de una forma razonada y asertiva. Los medios de comunicación deben de tener cuidado de estar exponiendo escenas muy violentas que puedan fomentar la violencia dentro de la comunidad y también utilizar espacios dentro de los medios de comunicación para enseñar habilidades necesarias para mejorar la asertividad y la discusión acertada dentro de la escuela, dentro de la familia, dentro del trabajo de la comunidad. Dentro de los puntos económicos, reducir la marginalidad y la pobreza y ayudar con medidas políticas, legales y financieras. Y desde el punto de vista educativo, implementar programas de prevención en la escuela, trabajar habilidades sociales, resolución de problemas, reevaluación cognitiva, inoculación del estrés. Estos son los objetivos y las formas en que podemos prevenir la violencia. No es algo que vamos a prevenir ya desde la vida adulta. La prevención de la violencia se da desde la niñez, desde el hogar, en todos los ámbitos en los que el ser humano se desenvuelve. Y estos, chicos, eran los temas que traía el día de hoy. Y con esto terminamos el temario de las clases. No sé si tienen algún comentario. Doctor, y con los niños chiquititos, ¿qué medida disciplinaria se le podría implementar? Ok, con las medidas disciplinarias podemos utilizar los tiempos fuera. ¿Qué significa los tiempos fuera? Cuando el niño se porta mal, cuando de repente pelea con el hermanito o hace un berrinche, entonces se le da un tiempo afuera, se le pone en un lugar y él tiene que entender que ese lugar es un lugar de castigo por unos 3 o 5 minutos, va a permanecer ahí y nadie le va a hacer caso. Esa es una forma. Descartamos el castigo físico porque el castigo físico no funciona y utilizamos este tipo de reforzamientos positivos. Es como que le aplaudimos cuando hace las cosas bien. Reforzamientos negativos es como que le quitamos algo, un juguete, o le quitamos la televisión o el juego de video cuando hace las cosas mal. Él va a saber que todo acto va a tener una consecuencia.
Gracias. Doctor, ¿y si no hace caso el niño? Y si, digamos, se pone más agresivo porque no ha salido a jugar, no tiene amiguitos de la edad. Entonces ahí tenemos que ver si hay algo más en la familia que esté provocando la hostilidad y la irritabilidad en el niño, porque a veces puede ser por parte de la familia. Entonces ahí vamos viendo si necesitan un apoyo profesional a la familia que pueda ayudarle a contener, porque mucho de lo que el niño refleja, mucho de lo que el niño hace es reflejo del papá y de la mamá. El niño solamente es un espejo. Si el niño está rebelde, si está mal criado, algo está sucediendo en ese núcleo familiar que está manifestándolo el niño y es el que está pidiendo auxilio. Gracias. Dele. Bueno, chicos, entonces ya damos por concluido este temario. Solo quedaría pendiente la entrega de los informes en un solo correo y los videos para subirlos a la plataforma de Facebook y seguimos en contacto. Muchas gracias, doctor. No los extrañé tanto. Dele. Cuídense, Gracias, un placer doctor. verlos. Un abrazo, que estén Gracias, bien ustedes y doctor. sus familias. Gracias. Muy bien. Igualmente, cuídese. Gracias. Dele. Cuídense, chicos.